El maestro Alfonso Zárate es analista de este programa. Maestro Zárate, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Y en medio de todo esto, los gobernadores, algunos de ellos, qué tiradero traen, ¿no? La verdad sí, Carlos, y yo creo que en estos días en que estamos presenciando, por un lado, la toma de protesta de nuevos gobernadores, de presidentes municipales, de jefes delegacionales, nos damos cuenta de la precariedad de nuestra democracia, porque una de las claves de la democracia es la división de poderes, y la división de poderes entraña la posibilidad de que un poder controle al otro poder. Es decir, que frente a los excesos en los que puede incurrir el titular del Poder Ejecutivo, haya otros poderes que lo equilibren. En este caso, tratándose de los gobernadores, fundamentalmente los congresos de los estados. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos observando en este caso? Que frente a excesos, frente a endeudamientos, frente a una serie de comportamientos verdaderamente criminales de algunos titulares del Ejecutivo, lo mismo en municipios que en gubernaturas, no se alza una sola voz de denuncia. Y creo que vale la pena recordar que en 1999 el PRI gana la gubernatura del Estado de México con Arturo Montiel, pero el electorado en aquel momento decide darle la gubernatura al PRI, pero no el Congreso. El Congreso del Estado de México va a ser un Congreso dominado por el Partido Acción Nacional. Y lo que va a hacer Montiel es literalmente comprar a 13 legisladores del PAN, de tal manera de que algunos de estos legisladores se declararon independientes, otros se sumaron al PRI, y entonces ya tenía una cómoda mayoría. Solución. Y una vez que tiene la mayoría y que tiene el control del órgano de supervisión, de auditoría, se dedica a saquear las arcas públicas. Y creo que el modelo Montiel, a 15 años de distancia, lo hemos reproducido en la mayoría de los estados de la República. Hoy, en la mayoría de los estados, las oposiciones o están maiciadas o están intimidadas. Y entonces los gobernadores hacen y deshacen. En estos días tenemos casos extremos como los del gobernador Javier Duarte en Veracruz, o del gobernador Roberto Borge en el caso de Quintana Roo. ¿Perdón? Está usted poniendo el cuadro de honor. Así es. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de excesos impresionantes, y los que se revelan en el momento en que nuevos gobernadores toman posesión. Por ejemplo, el caso de Nuevo León. En el caso de Nuevo León, el gobernador anterior a Rodrigo Medina, Natividad González Parás, dejó ya una deuda verdaderamente escandalosa. Pero Rodrigo Medina... Ya nadie se acuerda de esa deuda comparado con la que dejó Medina, ¿no? Así es. Bueno, y ahora lo que está diciendo algunos de los hombres cercanos al nuevo gobernador es que si se registran otras deudas inmediatas a proveedores, a los que están registradas, que son más de 60,000, pueden llegar a 100,000 millones de pesos la deuda en el estado de Nuevo León. O qué deuda deja Padres, por ejemplo, en el caso de Sonora, que también en solamente 6 años duplicó la deuda del Estado. Una deuda que eran 11,000 millones, la deja en más de 20,000 millones. Y todo esto lo que nos dice es que no tenemos un sistema de equilibrios. ¿Qué pasa en las delegaciones? ¿Qué pasa en las jefaturas delegacionales? En estos días han estado transmitiendo información en el caso de Tlalpan, en el caso de Cuauhtémoc, en el caso de Miguel Hidalgo, en donde dejan la delegación con deudas, con una estructura burocrática crecida, con un problema, Carlos, que yo creo en el caso del Distrito Federal tiene que ver en muy buena medida con el hecho de que en los últimos años el Partido de la Revolución Democrática no solo ha tenido el control de la jefatura de gobierno, sino también de la Asamblea Legislativa y también de la mayoría de las delegaciones. Entonces han llegado a las delegaciones una serie de rufianes que se dedican a robar, a esquilmar, a extorsionar, y que han descompuesto la Ciudad de México, y que no hay un contrapeso. Eso le iba a decir, los contrapesos. A ver, claramente nada beneficia al PRI, personajes como Duarte en Veracruz, Borge en Quintana Roo, Medina en Nuevo León. Claramente no beneficia al PAN personaje como Padres en Sonora, pienso el PRD, los delegados, etcétera, que están saqueando. No hay figuras dentro de esos partidos capaces de poner contrapeso, de que si están los estados comprados, los congresos estatales comprados, y entonces esos gobernadores pues nunca van a ser sometidos a juicio político, ni a comparecencia siquiera, una instancia de política real, el presidente a lo mejor dentro del PRI, el dirigente nacional de los partidos, Mancera dentro del PRD,
que los llame a cuentas. Yo creo que sí, eso debería de existir. Y ¿Por qué no lo ejemplo, hacen? en el caso de ¿Cuál Acción será su Nacional, cálculo? ve que hace unos días se nombró a Luis Felipe Bravo Mena como Fiscal anticorrupción del PAN. anticorrupción. Me parece a mí que es un hombre de bien, es un hombre decente, pero yo recuerdo que en la época en que Luis Felipe Bravo Mena era presidente de Acción Nacional, fue la época en donde los alcaldes de Ecatepec y de Tultitlán, en fin, se pusieron sueldos de 400,000 pesos. Ganaba más un alcalde de un municipio del Partido Acción Nacional que el presidente Clinton de los Estados Unidos. Y frente a eso, yo no escuché la voz enérgica en aquel momento del presidente del PAN diciéndoles, esto no es el partido. O sea, le apuestan a taparlo. Le apuestan a taparlos, les falta valor civil y yo creo que, digamos, en este caso es de reclamar que haya voces, por una parte, dentro de los propios partidos, porque yo creo que el hecho de que sean un gobernador del PRI o un gobernador del PAN no implica que su bancada, dentro de su Congreso, tenga que ser tapadera. Tiene que haber voces de mínimo de dignidad, pero el modelo Montiel es un modelo de intimidación y de compra, no solo a los legisladores, también a los órganos supuestamente autónomos, también a los medios de comunicación. Entonces creo que... A los otros poderes, ¿no? El Poder Judicial también. Desde luego, el Tribunal Superior de Justicia es un empleado del presidente, del gobernador. Así que necesitamos que hoy estos gobernantes que llegan, los nuevos jefes delegacionales, los nuevos gobernadores, pasen del discurso de la denuncia a una investigación seria y consignarlos ante un juez, de tal manera que empecemos a verlos sujetos a proceso, empecemos a verlos en la cárcel, que será la única manera de empezar a contener esta furia, este arrebato de corrupción y de excesos que desgraciadamente sigue prevaleciendo en México hoy en día. Muchas gracias, maestro Zárate, analista de Primera Noticias.